De nacionalidad chilena, profesor de teología, historia y filosofía en diferentes centros universitarios del país. Pastor de cultura cristiana en Iglesia Vida Real. Secretario general de la Escuela Superior de Ciencias Sociales en la Universidad Francisco Marroquín. Locutor del programa de radio Fe y Actualidad en 99.7 FM, El Camino. Y panelista en el programa Vaya con Dios de 98.1 FM, Ilumina. Con ustedes, Gonzalo Chamorro. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor? Iglesia Vida Real, iglesia que nos visita y todos los amigos que están por primera vez aquí en las instalaciones. ¿Cuántos de ustedes están contentos por asombrarse de lo que Dios está haciendo en este día? ¿Amén? Estamos algo dormidos. ¿Amén? Un grito para el Señor, los quiero escuchar. Eso es. Y realmente ha sido un tiempo especial de aprendizaje. Hemos podido ver cómo podemos desarrollar la capacidad de asombrarnos, la capacidad de soñar, la capacidad de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y sin embargo, en estos pocos minutos que yo tengo, quisiera expresarles la importancia de entender el contexto al cual nosotros nos toca enfrentarnos y, por supuesto, presentar defensa de nuestra fe. El contexto es lo que los filósofos como Jean-François Lyotard han denominado posmodernidad. Y lo que yo quisiera hacer es precisamente explicar qué es la posmodernidad y cuáles son las 4 tendencias morales a las cuales nosotros debemos enfrentarnos y dar argumentos sólidos para que la fe en el Señor Jesucristo pueda ser, por supuesto, expresada en este mundo sin principios, en este mundo sin valores. Lo primero que tengo que decir es citar al famoso pensador Dietrich Bonhoeffer, que escribe un libro que se llama Resistencia y Sumisión. Y él dice que la única capacidad moral que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es la herencia más esencial de la cultura. Es decir, si nosotros enseñamos principios y valores a nuestros hijos, tarde o temprano ellos serán recipiendarios o receptores y maestros de enseñar la vida moral. Y un segundo principio que yo quiero expresarles a ustedes es el famoso principio que dijo José de la Luz y Caballero en el siglo XIX. Él dijo, instruir puede cualquiera, pero educar solo quien es un evangelio vivo. Es decir, cualquiera a mí me puede enseñar cómo utilizar esta tablet, o cualquiera a mí me puede enseñar cómo tomarme este café, pero educar con principios solo aquellos que son un evangelio vivo. Es decir, aquellos que tienen una fe profunda, una moral profunda y argumentos sólidos para poder defender lo que nosotros creemos que es importante en la vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra posmodernidad? Levante su mano. ¿Y cuántos de ustedes la pueden explicar? Ok, me voy entonces. La palabra posmodernidad básicamente significa ese movimiento cultural, literario y filosófico que se caracteriza por la crítica al racionalismo moderno. Así que para entender posmodernidad es necesario entender rápidamente qué es la modernidad. Y si ustedes tienen ahí para apuntar, pues apunte todo lo que pueda y al final vamos a hacer un examen para poder darle su diploma. La palabra modernidad surge con bastante ahínco en el año 1647, sobre todo después de la paz de Westfalia, en medio de las famosas guerras de las religiones. ¿Anotó? Seguimos. Y resulta que el problema era que en toda la Edad Media hubo un resurgimiento de un movimiento que se conoce como el movimiento renacentista. ¿Y cuál era la expresión fundamental del movimiento renacentista? Básicamente ellos sostenían que para poder solucionar los problemas más acuciantes de la sociedad feudalista en medio de la guerra de los 100 años, en medio de la peste bubónica, y darle respuesta a la sociedad, era necesario volver a la literatura clásica. Y por medio de la literatura clásica, entonces la sociedad se podría componer. ¿Cuál es el problema? Es que resulta que después de la Reforma Protestante, en el año 1614, inicia una guerra entre católicos y protestantes que se conoce como la Guerra de las Religiones, y en la Paz de Westfalia, en 1647, los filósofos, los pensadores, los ilustrados, franceses mayoritariamente, llegaron a decir que por mucho que uno vaya a estudiar los clásicos, por mucho que uno comience a aprender el griego, el hebreo, el arameo, el acádico, el copto, no pudo resolver los problemas la iglesia porque la iglesia se estaba peleando.
Es decir, en vez de ser testimonio público del amor de Dios, ser testimonio público de la cruz de Cristo, ser testimonio público de los principios y valores que la sociedad debería recibir, la iglesia se estaba peleando. Expresada en la guerra de religiones entre países que habían adoptado el protestantismo y países que seguían manteniendo el catolicismo apostólico romano. Así que la situación se volvió conflictiva. Por lo tanto, los ilustrados franceses dijeron, entonces el Renacimiento ya no puede ser una filosofía que nos dictamine la manera de comportarnos y la manera de responder a la sociedad actual. Es ahí que inicia lo que se conoce como la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Simple y sencillamente es creer que por medio de la razón y el progreso uno puede resolver todos los males de la sociedad. Y por lo tanto, uno no necesita de Dios, uno no necesita de la religión, uno no necesita de un credo, una confesión teológica o religiosa. Así que la modernidad iba a estar marcada, o estuvo marcada, por esa concepción de la vida de que por nuestras propias fuerzas uno puede resolver los problemas más acuciantes de la modernidad. Repito y hago un resumen. La caída del Renacimiento se dio básicamente por la incapacidad del pueblo de Dios de dar testimonio de su fe y finalmente terminaron matándose los unos a los otros. Porque cuando uno no tiene principios morales para poder subsistir en el planeta Tierra, en el planeta que Dios nos ha dado para administrar, el ser humano perece. Por eso entra la modernidad, por eso los ilustrados como René Descartes dijo que realmente la religión es un infantilismo. Y por eso Immanuel Kant dijo que básicamente el desarrollo del ser humano se va a dar cuando el ser humano sea autónomo. Es decir, no tenga esa capacidad infantil de depender de una religión, de una confesión o de un credo religioso. Y así que, por lo tanto, en el siglo XIX, por eso Karl Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos. Por eso Sigmund Freud finalmente dijo que la primera etapa de la neurosis, de la locura, era el cristianismo. Y por eso finalmente Federico Nietzsche terminó matando a Dios. ¿Por qué? Por la incapacidad del pueblo de Dios de dar testimonio de su fe y en vez de responder a las grandes preguntas que se planteaban en el mundo de la modernidad, lo que hizo fue pelearse los unos a los otros. Y así entra la modernidad y creyeron que podrían resolver los grandes problemas que se estaban dando en esa época por medio de estos dos conceptos que a mí me encantaría que ustedes recordaran: razón y progreso. Lo único que puede hacer feliz al ser humano es la capacidad racionalista para poder resolver objetivamente todos los males de la sociedad, y el progreso económico es lo único que realmente puede dar felicidad a los individuos. ¿Saben cuál fue el problema? El problema es que el ser humano, a medida que fue progresando la sociedad, fue perdiendo los valores que le habían dado sentido a Occidente, sobre todo el cristianismo. Y a pesar que el ser humano, por mucho que razonara, por mucho que pensara, por mucho que la ciencia produjera elementos de progreso en las sociedades, no pudo evitar la Primera Guerra Mundial. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque el ser humano pierde su fuente de sentido y no tiene un porqué para vivir. Eso básicamente lo expresaría el pensador Jean-François Lyotard, que escribió el libro La condición posmoderna. Y él dijo, esencialmente, que si el ser humano no tiene un sentido de trascendencia, el ser humano perece. Y nosotros lo podríamos traducir como, si el ser humano no tiene un sentido de Dios, todo es permitido. Y por eso, cuando todo es permitido, ¿qué quiere hacer el ser humano? Opacar al otro para poder sobrevivir uno. La naturaleza de matarse los unos a los otros por lo que diría Lord Acton, por el poder. Porque el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que, ¿qué sucedió por los años 1920? Resulta que la tesis de la modernidad ya no era una forma esencial para poder resolver los grandes problemas y dilemas que se estaban dando en esa época. Y por eso inicia un nuevo movimiento que se va a conocer como posmodernidad. Y aunque Wikipedia dice que la posmodernidad inicia en los años 80, yo espero que ustedes como profesores, como maestros de la iglesia, de la escuela dominical o de las diferentes entidades a las cuales usted pertenece, no utilice Wikipedia para formar a los alumnos.
Porque lo que demuestra Wikipedia es que entonces usted no tiene la capacidad de profundizar en la literatura clásica, en la literatura moderna y la literatura contemporánea. Wikipedia saca del clavo, pero no profundiza en los temas. El que tiene oído para oír, que oiga. ¿Saben por qué? Porque Wikipedia es el fiel reflejo de nuestra cultura contemporánea. Argumentos que no se profundizan, simple y sencillamente sacan del paso, pero no cambian el problema. Y cuando nosotros desarrollamos una cultura superficial, vamos a tener gente superficial. Y lo digo porque la posmodernidad nos presenta una espiritualidad de carácter subjetiva, y ya les voy a explicar por qué, pero es tan así, la superficialidad, y yo tengo un amigo en Chile que es cristiano, pero cree en la reencarnación. Y tengo otro amigo que hace algunos años, ¿cuántos de ustedes vieron la película Matrix? Sí. Yo pensé que solo leían canales cristianos aquí. Pero mi amigo fue a ver la película Matrix y cuando salió de ver la película empezó a mirar por todos lados y me empieza a decir, yo creo que sí hay alguien que nos está espiando. Yo sí creo que, mira, no vaya a ser ese que me está mirando, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es una cultura superficial que mezcla peras con manzanas. Y mezclar peras con manzanas es básicamente generar una cultura superficial, porque el cristianismo es muy radical. El cristianismo tiene un fundamento muy elemental. Y cuando nosotros nos dejamos contaminar con esta cultura superficial que nos quiere imponer unas tendencias que básicamente son aborrecibles, lo que terminamos viendo entonces en la publicidad a un Cristo cargando una M de McDonald's en vez de cargar la cruz del Calvario. Cuando nosotros no tenemos una cultura profunda cristiana, una teología elementalmente sana, vamos a ver entonces prefigurando a Jesús de Nazaret como un guerrillero y como se hizo en los años 60 del siglo pasado. Entonces, Jesús no es un guerrillero político. Jesús no es un fiel reflejo de la sociedad capitalista contemporánea. Jesús mucho menos es un mistagónico predicador apocalíptico, casi como Siddhartha presentándolo como un filósofo de las universidades estatales fumando marihuana como se pintan en algunos cuadros del periodo hippie. Jesús tampoco es el Jesucristo superstar. Jesucristo es mucho menos el Jesús de gospel de la obra de Broadway. Jesús es nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no tenemos que desacralizar su nombre porque la cultura posmoderna contemporánea lo quiere poner fácilmente. Jesús no es como Alejandro el Grande. Jesús no es como Carlos el Magno. Jesús no es grande, es único. Amén. Y si nosotros no tenemos claro eso, entonces lo que vamos a terminar haciendo en nuestra educación, en las iglesias, es reduciendo simplemente al Jesús de la época, al Jesús de la cultura, al Jesús a imagen y semejanza de lo que acontece hoy en el mundo de los comerciales, en el mundo de la filosofía barata de Hollywood, y finalmente los que nos terminan educando son los de Hollywood y no las Sagradas Escrituras ni la palabra de Dios. Así que por eso es importante, y volviendo al tema, yo les decía que para poder definir posmodernidad es necesario entender la modernidad. Y yo le invito a que pueda leer a pensadores como Martin Buber, Jean-François Lyotard, que son personajes que analizan muy bien el traspaso de la modernidad a la posmodernidad. Y también les he dicho que para poder leer y profundizar no solo dependa de Wikipedia. Lea realmente los libros que valen la pena y que pueda instruir su vida. Pero en este movimiento de posmodernidad hay un elemento interesantemente que yo ya les había expresado. Y una de las características más elementales de la posmodernidad es precisamente esa espiritualidad de carácter subjetiva. ¿Qué significa eso? Si bien es cierto, el ser humano no pudo resolver los problemas por causa de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría por medio de la razón y el progreso, el ser humano vuelve a las espiritualidades, pero no vuelve a las espiritualidades del dogma o la doctrina cristiana. Vuelve a cualquier tipo de espiritualidad porque en la era posmoderna, en última instancia, no existe un Mesías Salvador.
Cada quien es el Mesías de su propia vida. Cada quien se salva como quiere. Cada quien interpreta las Escrituras como quiere. Eso se llama espiritualidad subjetiva. Eso se llama en teoría literaria hermenéutica subjetiva. ¿Y qué está sucediendo con eso? Es que en la hermenéutica subjetiva y en la espiritualidad subjetiva, cada quien quiere ver lo que él quiere ver en el texto bíblico. Por eso la famosa frase, si sacamos el texto de su contexto, generalmente es para un pretexto. Por eso muchos, por ejemplo, en los años 60 o 70, justificaron la guerra de guerrillas por medio de las Sagradas Escrituras. Así que cuidado cuando nosotros nos dejamos contaminar con la ideología del momento y no recordamos que el cristianismo en última instancia es contracultura. No recordamos que el cristianismo en última instancia es el elemento esencial para poder desarrollar el cambio cultural que Dios quiere que desarrollemos. Así que esta espiritualidad subjetiva se da básicamente como lo denominaría Viktor Frankl, porque el vacío más elemental de la sociedad posmoderna es el vacío existencial, que para mí desde mi perspectiva, y estoy dispuesto a debatirlo con quien sea y cuando quiera, lo único que llena nuestro vacío existencial es la fe. Y la fe no en cualquier cosa, la fe en un Dios revelado, que se encarna, se hace hombre, paga el precio, muere en la cruz y a usted lo declara justo, como a mí también. Si no fuera por la gracia del Señor, para mí el cristianismo no tendría sentido. Para mí sería como el budismo zen, para mí sería como el sintoísmo o el zoroastrismo o el confucianismo. Sin embargo, esta espiritualidad subjetiva ha hecho resaltar todo este tipo de espiritualidades de carácter humana. Por eso hoy uno ve proliferar los monjes budistas, uno puede proliferar la cultura zen, uno ve proliferar todas estas tendencias que están afectando el cristianismo. Y yo le decía que usted como maestro debe poner mucha atención, porque poco a poco los alumnos que va a recibir en su clase, en su escuela dominical, van a llegar como mi amigo, que se dice ser cristiano, pero él cree en la reencarnación. Y de hecho tengo otro amigo que practica, siendo cristiano, la meditación trascendental. Entonces, no podemos mezclar peras con manzanas. Y para eso, para poder dar testimonio fiel de lo que somos y de lo que creemos, debemos saber qué es el cristianismo. Debemos defender nuestra fe con argumentos sólidos. Debemos mantener principios no extraídos solo de Wikipedia, sino de las Sagradas Escrituras y de los grandes clásicos que nos dan fuente de sentido y nos dan la capacidad con autoridad para poder defender la fe. Hace unos días dando un seminario sobre qué es la apologética, alguien me preguntó, pastor, ¿cómo puedo yo evitar discutir con otra persona en un debate? Y yo le dije, la respuesta es sencilla. Si tú quieres evitar una discusión con otra persona, capacítate, fórmate, lee. Porque la única forma de evitar una discusión es cuando tú tienes o te llenas de conocimiento. Dense en cuenta, cuando ustedes comienzan a discutir es porque ya no tienen la capacidad de argumentar. Y si no tienen la capacidad de argumentar, finalmente quien queda en detrimento es el nombre del Señor, porque se nos demanda a dar defensa de nuestra fe con conocimiento, con profundidad, por supuesto, con mansedumbre. Y por eso yo insisto, la mansedumbre se pierde cuando nosotros dejamos de argumentar. Y dejamos de argumentar porque hemos dejado de capacitarnos. Y dejamos de capacitarnos porque no nos gusta leer. Lean, estudien, profundicen, tengan la capacidad de ser apasionados por el Señor que por supuesto no solo conocía la tradición judía, el Señor que no solamente conocía el signo de los tiempos de la cultura helénica de la época, sino que tenía la capacidad de pararse al frente, citar las Sagradas Escrituras, dialogar con helénicos que conocían por supuesto el sistema estoico y epicúreo de la época. El apóstol Pablo tuvo la capacidad de presentarse en Hechos 17 ante el Areópago, conociendo muy bien el movimiento cultural de ese periodo. Una segunda característica de la posmodernidad
no solo es este aspecto subjetivo, sino es esa característica ahistórica. Y quisiera terminar antes de dar 4 consejos esenciales para ustedes. En la sociedad, a la gran mayoría de las nuevas generaciones no le interesa la historia. Sin embargo, eso genera un grave problema. Quien no conoce su pasado tiene la tendencia a repetir los errores del pasado. Si usted no conoce cómo la iglesia se ha conducido a lo largo de la historia, es muy probable que volvamos a repetir los errores del pasado. Así que, habiendo dicho eso, habiendo dicho que la posmodernidad es un movimiento cultural, filosófico, artístico, expresado mayoritariamente en lo que se conoce como el arte surrealista, es decir, usted ve un cuadro, ve un punto, y para muchos artistas ese punto es arte. ¿Por qué? Porque en última instancia no es lo que el artista expresa en el cuadro, es lo que usted quiere ver. Por eso esa espiritualidad subjetiva se ha vuelto en lo que hoy por hoy prolifera y se conoce como relativismo moral. Es decir, cada quien hace lo que quiera. Cada quien vive el cristianismo como se le antoja. Cada quien produce y desarrolla una sociedad a la luz de las dinámicas morales contemporáneas. Y si nos dejamos nosotros formar por Hollywood, queridos, estamos perdidos. Sin embargo, yo les hablaba de 4 tendencias a las cuales tenemos nosotros que luchar, batallar, capacitarnos y, por supuesto, dar testimonio de nuestra fe. La primera de ellas es el pluralismo. La posmodernidad está marcada por una tendencia filosófica de carácter plural. ¿Y qué es el pluralismo? Simple y sencillamente es esa capacidad de entender que todos los caminos nos pueden llevar a Roma. Así que ya el cristianismo no puede declararse como la única verdad, como la única fuente de sentido, como lo único que puede dar salvación. Cualquier camino nos lleva a Roma. Y esta tendencia del pluralismo nos dice que todos los ismos tienen validez y el mismo derecho de poder exponer sus ideas y sus conceptos. La pregunta es, ¿cómo podemos responder a este pluralismo? En primer lugar, creo yo, con gran humildad y sin atisbo de superioridad personal. Sin embargo, también debemos saber y declarar el carácter único y definitivo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único en su encarnación. Y no solo eso, Él es el único en su resurrección. Así que por eso es importante entender quién es Jesús de Nazaret. Y lo repito, Jesús no es el Jesucristo superstar. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por medio de Él y para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el gran yo soy. Ese es nuestro Señor. Y mientras nosotros no tengamos claro eso, mientras nosotros no nos capacitemos para defender ese principio, entonces lo que va a suceder es que las corrientes pluralistas van a afectar a nuestra iglesia, van a afectar nuestro mensaje y finalmente lo que vamos a terminar haciendo es construir un Jesús guerrillero o un Jesús del mercado o un filósofo mistagónico de la época. Así que yo estoy cansado de ese tipo de Cristo sacarino, dulzón, o el Cristo payaso, como algunos lo presentan hoy por hoy, o el Cristo glotón que aparece en buena parte de la burla literaria de la literatura europea. Jesús es Dios, Jesús es el Rey de Reyes. Una segunda tendencia que está afectando nuestra sociedad actual, producto de este posmodernismo que nos presenta una espiritualidad subjetiva, ahistórica, es el rampante materialismo que está afectando a la comunidad cristiana. Y cuando hablo de materialismo no me refiero a la materia, porque todos somos de carne y hueso y la materia es elemental para la subsistencia del ser humano. Más bien me refiero a aquella obsesión hacia las cosas. Casas, carros, puntos, iPad. Yo les he contado en otras ocasiones que tenía un estudiante que entró en depresión porque había acabado de comprar el iPhone 6 y en la semana siguiente apareció el 7. Y entró en depresión. Y nos reímos. Pero fíjense que nuestra sociedad vive así. El mercado está formando nuestra moral.
no el cristianismo. Así que si no cambiamos esta tendencia, básicamente debemos trabajar eso porque es un problema serio que está afectando nuestra sociedad. 1 Timoteo 6:6 dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estoy promoviendo que debemos ser pobres? No, para nada. Yo en la universidad enseño el libre mercado. Yo creo esencialmente que nosotros podemos hacer riqueza con nuestras propias manos, como dice el apóstol Pablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos para poder cumplir con los bienes necesarios con su familia y poder ayudar a los que no tienen. Cuando yo hablo de materialismo, me refiero a esa obsesión por las cosas materiales que finalmente se convierten en Dios. Una tercera tendencia que está afectando a nuestra sociedad actual y a la cual debemos dar respuesta es precisamente el relativismo ético. Por todo lado las pautas morales están en decadencia. Y sobre todo desde el siglo pasado, por los años 60, cuando se dio la revolución sexual, uno de los elementos más complejos a los cuales hemos tenido que batallar es principalmente esa dinámica. Lo vemos hoy con la ideología de género y no quisiera hablar mucho de eso porque usted se ha instruido bastante por medio de lo que hemos hecho como iglesia a través de la resistencia. Pero la ideología de género es un caballo de Troya para romper la moral cristiana. Y si nosotros no sabemos defender esos elementos, seremos presa fácil de esta cultura antidios, anticristo, antimoral cristiana. Jesucristo nos demanda entonces a resistir y a recordar que somos la imagen de Dios y que debemos recordar que en última instancia las preguntas fundamentales que nosotros nos hagamos en cuanto a nuestro comportamiento será elemental en el desarrollo de nuestra sociedad. La pregunta es, ¿quién ejerce el señorío en la iglesia? En su clase de escuela dominical. ¿Es la iglesia? ¿Es usted? ¿O es Jesucristo el que realmente ejerce señorío en nuestras vidas? Jesús todavía nos pregunta, como lo hace en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor ustedes y no hacen lo que yo les digo? Y yo siempre expreso esta frase. Confesar a Jesús como Señor, pero no obedecerle, es como construir nuestra vida sobre la arena. Viene un viento y se bota la casa. ¿Quién es el que me ama? Dice el Señor Jesucristo en capítulo 14, verso 21 de Juan. El que hace suyo mis mandamientos y agrega y los obedece. Y finalmente, la última tendencia que está afectando a nuestra sociedad es el narcisismo. ¿Y qué significa eso? Es una adopción de la mitología griega clásica, donde se dice que en última instancia mi propio yo, sin depender de un salvador, va a ser la respuesta a todas mis inquietudes, porque yo soy, y después de yo no hay nadie más que mí que pueda resolver los grandes problemas de la humanidad. Termino. Contra el desafío del pluralismo, debemos ser una comunidad que declara la verdad y defender el carácter único de Jesús de Nazaret. Contra el desafío del materialismo debemos ser una comunidad peregrina que vive con sencillez. Contra el desafío del relativismo debemos ser una comunidad de obediencia. Y contra el desafío del narcisismo debemos ser una comunidad de amor por y para los demás. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy es el tiempo donde debemos declarar de todo corazón, con toda conciencia y con todo sentido moral y espiritual de que somos cristianos. O somos o no somos. Los términos medios no sirven. Los términos medios generalmente son los mediocres que se dejan sellar por la bestia. Y si ustedes leen los últimos libros de Apocalipsis, después del dragón y después del anticristo, los primeros que son echados al lago de fuego son los que se dejan marcar. ¿Y saben quiénes son los que se dejan marcar? Los cobardes. Los que no tuvieron la capacidad de defender su fe. Así que el llamado hoy es a formar a nuestros niños para que se opongan al pluralismo, defender el carácter único de nuestro Señor Jesucristo. El llamado es a vivir una vida sencilla frente al materialismo rampante que nos plantea Hollywood, a no relativizar la moral. O somos cristianos y nos comportamos como debemos, o destruimos la imagen del nombre del Señor. Y finalmente, nosotros no somos salvadores por sí mismos, no somos narcisistas. Si no es por Él, no somos nada. A Él sea la honra, la gloria, el honor y el poder.